Bueno, em, para los que vean después, bienvenidos. Espero verlos presencialmente, pues, bueno, algún día. Em, el texto y la introducción a este texto me parece muy importante, en el sentido de que el problema más grande que existe en el derecho es que no sabemos cómo definir el derecho. El problema al cual nos enfrentamos los abogados todo el tiempo es que si alguien de verdad nos quiere hacer la pregunta de qué es el derecho, no sabemos cómo responder. Entonces hay una definición muy clásica y es la que uno generalmente responde cuando... No digo. Eh, Cuando uno le pregunta al profesor de constitucional qué es el derecho, pues uno le responde, profe, el derecho es un conjunto de normas encaminadas a dirigir la conducta del ser humano en sociedad. Y suena muy bien, suena muy bonito, efectivamente es una descripción, no, es, pues, no está mal, pero resulta que es muy complicado, porque si nos ponemos a pensar, el derecho es más que eso. El derecho no solamente es un conjunto de normas, y como bien lo dice la lectura, también encontramos valores y principios. Y los valores y principios no son normas. Ellos tienen un nombre especial que se llaman mandatos de optimización. Eh, y básicamente nos vamos dando cuenta que hay un problema general en el derecho y es que como no sabemos definirlo, pues es difícil estudiar. Liliana y en general todos los profesores que dan introducción son de un corte muy científico. Y yo no sé si ustedes han preguntado, ¿ustedes han cuestionado sobre cómo se hace la investigación en derecho? Porque en derecho se investiga, o sea, imposible que no. Pero ustedes han preguntado como, bueno, pero es que, o sea, yo no puedo coger un tubo de ensayo y meter el derecho en el tubo de ensayo, yo estudiarlo y verlo en un microscopio, no, no se puede. Entonces, esa es una cuestión súper complicada porque es que uno en la vida diaria y en el quehacer ordinario, pues a uno no le importa no poder definir el derecho. Pero cuando uno ya se enfrenta ante la necesidad de la investigación y la necesidad científica, pues las cosas se complican mucho más. Y por eso existe lo que se llama la ciencia del derecho y la mal llamada, bueno, o sea, pues su sinónimo mal hecho es la dogmática jurídica. Y esa palabra la van a ver en muchos lados constantemente. Ay, se me olvidó algo. Yo hago los resúmenes de los textos, obviamente. Entonces, como estamos en un grupo con personas civilizadas, vamos a hacer lo siguiente y les voy a hacer la siguiente propuesta. Para que ustedes puedan estudiar para sus parciales, yo les voy a compartir un resumen. ¿Les parece? Pero, claramente hay una condición. Hay dos condiciones, de hecho. El semestre pasado yo les dije, listo, yo les paso mis parciales, yo les paso mis resúmenes y lo que yo haga, a condición de que me saquen buenas notas. Así bien, papá. Porque, pues, no les voy a pasar lo que hago para que ustedes ni lo miren, porque yo me demoro mucho haciéndolo. Entonces, yo quiero, o sea, y yo les pido a todos los 17 que están acá y los que sea que vean, que por favor pasen la materia. Y es mi función que ninguno se quede. Porque, o sea, a mí la única razón por la que me contrataron fue porque mucha gente perdió introducción. O sea, en mi semestre, el 60% de los estudiantes perdió introducción. Imagínense, 60%. Entonces, introducción no es fácil, y de verdad no lo es, y no cree que los textos que porque uno los entienda es un paseo, no. Entonces, yo les mando mis textos porque yo quiero que ustedes pasen, porque quiero que les vaya bien, pero no solamente les voy a pedir que, pues, tengan como notas bien, o sea, por encima de 3.5, ¿listo? Esa es la condición, por encima de 3.5 sus notas, ya, no pido nada más. Y la segunda condición es que vengan a las tutorías, porque yo voy a mandar los resúmenes por el grupo, y yo sé que muchos no van a venir en todo el semestre y no tengo ningún problema con ello, pero sí les pido que sean medianamente constantes, porque a mí me toca llenar asistencia, y no saben lo triste que es llenar una asistencia con dos nombres, porque me ha pasado. Entonces, esas son las dos condiciones. Se los mando la semana antes, bueno, 1 o 2 semanas antes de que empiecen los parciales, porque tampoco les voy a hacer el trabajo.
Entonces, esa es la condición, ¿están de acuerdo? Listo. Sí, porfa, sí. Listo. Sí. Una pregunta, Gabriela. digamos, bueno, pues como no lo vas a mandar, digamos, para el trabajo y eso, pero si tenemos alguna pregunta o algo, lo podemos resolver en tutoría. Todo, cualquier pregunta que tengan de la materia, de trabajo, de lo que sea, me preguntan, yo les respondo todo lo que quieran. Todo, o sea, de verdad. Quiero que se metan eso en la cabeza. Bueno, ahora sí, volviendo al tema. Entonces, Agustín Escuela, eh, ¿qué es muy importante cuando vamos a leer un texto? Y aquí les doy unos tips. Primero que todo, lean el título. Suena súper revolucionario, yo sé. Lean el título porque el título les va a decir de qué habla el texto. Por eso existen los títulos. Entonces, cuando a mí me hacen ojos, cuando a mí me abren los ojos, cuando yo les digo el texto sobre la descripción del derecho, pues yo me asusto porque digo, bueno, pues ese es el título. O sea, como que no entiendo. Yo entiendo que hay títulos que son misleading, que no son claros y que pues como que a veces son re X, pero en general, si el título es así, es por una razón. Entonces, ¿por qué se llama una descripción del derecho este texto? Justamente ustedes tienen la dicha de que este texto tenga un resumen ahí al principio, esos resúmenes chimbos, pero bueno. Trata de conseguir una descripción del derecho y no de ofrecer un concepto de derecho. Y es que resulta que en derecho las palabras importan mucho. Entonces, resulta que cuando yo leo una ley, cuando yo leo una sentencia, cuando yo leo un acto administrativo y cuando yo leo textos académicos sobre derecho, las palabras no son escogidas al azar, ni arbitrariamente. Detrás de cada palabra que se escoge hay una razón. Y si yo, por ejemplo, en vez de decir norma, digo enunciado normativo, es por una razón. Y esa palabra ya la encontraron en el texto. Entonces resulta que cuando hablamos de una descripción y no de un concepto del derecho, ¿qué significa? Significa que cuando hablamos de un concepto estamos primero que todo intentando encauzar el derecho en unas celdas que no le corresponden. Porque es que a mí me gusta mucho hacer dibujos feos en tutoría porque yo sé que ustedes entienden. Share screen. Bueno. ¿Están viendo? Sí. Un momentico. Como que es más fácil. Resulta que cuando yo trato de crear un concepto sobre el derecho, pues yo me meto en problemas. Porque es que hay una cuestión referente a el concepto de concepto. Y es que cuando yo hablo de concepto, me estoy encargando de coger algo. Yo me encargo de coger algo y de tratarlo de meter en... Y trato de meterlo en una jaula. Mientras que cuando yo me encargo de hacer una descripción, yo lo que estoy haciendo es que no estoy enjaulando el concepto, sino que más bien yo trato de observarlo y a través de mi observación trato de sacar un texto que me dé cuenta de lo que vi. Entonces, cuando hablamos de que Agustín se encarga de hacer una descripción del derecho más que un concepto del derecho, pues primero que todo se está oponiendo a muchos juristas que se encargaban de hacer conceptos de derecho y que si bien reconocían su limitación, pues igual lo seguían haciendo. Él está tomando como distancia ante el derecho y dice, mira, yo no lo voy a enjaular porque yo sé que cuando lo enjaulo me meto en problemas. Entonces me voy a dedicar simplemente a estudiar lo que yo he visto, a contar las vainas que yo he visto. Y en ese sentido, eh, bueno, esa primera parte dice Liliana que no la tienen que ver, pero yo les recomiendo que se la lean. Eh, ¿Por qué? Porque es que resulta que yo cuando entré a su clase, la escuché hablando mucho sobre lo siguiente. Existe algo llamado el ser y el deber ser, ¿cierto?
resulta que el mundo lo podemos ver en dos dimensiones. Entonces, básicamente uno está aquí, pues, parchado de la vida. Y uno viendo el mundo, pues, ve las cosas como son. Entonces, yo veo este vaso y yo digo, bueno, yo veo un vaso. Entonces, yo lo mido y digo, no, mide unos 15 centímetros. Bueno, yo no soy bueno en matemáticas, entonces no sé sacarles como el coso cúbico ese. Entonces, yo digo, como no, pues tiene unas decoraciones, unas pepitas, tiene todo el cuento, y eso es lo que yo veo. Pero prácticamente, yo espero que ustedes tengan unos conocimientos básicos de filosofía, hay algo que debería ser de este vaso. Y es que entonces, yo cómo sé que esto es un vaso y que esto, en contraposición, no es un vaso. Porque es que yo tengo una idea de lo que debe ser ese vaso. Y si yo intento echar agua acá, se me va a salir porque tiene orificios. Mientras que el vaso, una de sus características es que es capaz de retener los líquidos. Lo mismo sucede con el derecho. Pero es que el derecho es mucho más complicado porque el derecho no es un vaso. Entonces, yo veo el derecho y yo reconozco que en el derecho hay, por ejemplo, un montón de cosas. Y yo veo que, por ejemplo, yo veo normas, yo veo principios, yo veo valores. Y entonces, un ejemplo de norma. Creo que ustedes ya hayan comprado un código civil al menos. Es lo que ustedes tienen que ver. Yo saco mi código civil, voy al artículo 1522 y dice, lo que se paga antes de cumplirse el plazo no está sujeto a restitución. Y yo veo la norma, yo sé que está ahí. Yo la veo. Y yo me puedo ir a la Constitución y yo veo que hay unos principios rectores de la Constitución, en el Código General del Proceso, en el Código Penal, en el Código Laboral, en todos los códigos hay principios. Y yo los veo, yo sé que están ahí, yo sé que están escritos. No sé si el Código Civil debería tener principios, pero bueno. Entonces yo los veo. Pero cuando yo me cuestiono sobre el deber ser, yo me pregunto, estas normas, estos principios, esos valores, ¿qué deberían ser? ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno. Entonces, esa primera ecuación entre el ser y el deber ser, pues es súper importante porque a partir de eso ustedes pueden responder a las preguntas, a muchas de las preguntas, y es a partir de esa diferenciación entre ser y deber ser que los abogados podemos decir, depende, porque es que depende de muchas cosas, y depende de cómo debería ser el derecho, y depende de cómo es el derecho. Entonces, por decirles algo, se supone que a las empleadas de servicio uno las tiene que tener afiliadas al sistema de seguridad social. Ese es el deber ser de las cosas. Pero ¿cuál es el ser? Que un 60% de las empleadas no están afiliadas al sistema de seguridad social. Entonces, hay una realidad y hay un ideal. Esa distinción entre realidad e idealidad es fundamental, porque lo van a ver en todo el derecho y lo van a ver en la mayoría de los autores que ustedes se dediquen a estudiar. Entonces, ahora ya cuando empezamos en la página cuarta, con el segundo capítulo, lo que sea, dice, tengo para mí que uno puede afirmar que el derecho es un fenómeno cultural de carácter preferentemente normativo, sustentado en el lenguaje que regula su propia creación, interpretable a la vez que argumentable, que rige las relaciones de hombres y mujeres que viven en sociedad y cuya nota identificatoria más específica consiste en la coercibilidad. Esa es la primera definición, esa es la primera descripción que ustedes han sido expuestos del derecho. Y resulta, y les digo de una vez, que el derecho es mucho más que eso. Porque es que, les comparto. Ay Dios, qué poco. Bueno. Resulta que aquí, bueno, esta página no me deja por alguna razón seleccionar, pero resulta que el hecho de que el derecho es un fenómeno cultural ya es problemático porque es que la definición de cultura es problemática. De carácter preferentemente normativo, y esto me le quito el sombrero porque verdaderamente a mucha gente se le olvida que el derecho no solo es normas. Sustentado en el lenguaje, esto es fundamental, y van a ver más adelante que los problemas del derecho también resultan ser los problemas del lenguaje.
que regule su propia creación, o más bien su producción, como él dice más adelante. Claro, porque es que el derecho tiene unas normas para crearse, para modificarse, para transformarse. El derecho regula. Pero entonces, seguido a eso, interpretable a la vez que argumentable, justamente como hablamos del lenguaje, es necesario que lo interpretemos. Y segundo, es argumentable porque es necesario que todo lo que digamos referente al derecho, todos los cambios que haga el derecho, cualquier enunciación que produzca el derecho tiene sí o sí que tener una serie de razones que rigen las relaciones de hombres y mujeres que viven en sociedad. Aquí ya no estoy de acuerdo, porque es que resulta que ustedes están viendo civil personas con la doctora Conde, o con quién lo están viendo, con Edgar. Sí, Ah, no, espérate. Juliana. Juliana Orozco, Juliana Orozco. ¿Con quién? Con Juliana Juliana. Orozco. Pero bueno, en teoría ustedes van a ver, es chistoso porque la materia se llama civil personas. Y es chistoso porque pues ustedes van a ver más que personas. Ustedes van a ver que, por ejemplo, hay una sentencia que le otorga derechos a un río. Ustedes van a ver que hay osos con derechos. Bueno, que se le reconoció una habeas corpus. Ustedes van a ver que hay perros con, bueno, aparentes derechos. Y por eso es que esto ya de por sí es problemático, porque es que no solamente rige las relaciones de hombres y mujeres que viven en sociedad, sino que también rige las relaciones del humano en general, respecto a la sociedad, respecto al ambiente, respecto a los animales, respecto al mundo, respecto a la industria, respecto a la economía, todo. El derecho está en todo lado. Y por eso Carlos Santiago Nino hace su introducción al concepto del derecho diciendo, el derecho es como el aire, está en todo lado. Porque es que el simple hecho de que estemos aquí, bueno, es chistoso porque es que aquí ya estamos haciendo uso del derecho, porque es que yo me pueda conectar a una red Wi-Fi significa que yo tengo un contrato, porque al menos mis papás tienen un contrato con una red de servicios públicos. Todo está regulado a través del derecho. Y es importante que ustedes como estudiantes de derecho aprendan a verlo. Y ustedes mediante vayan viendo las diferentes especialidades del derecho, se van a dar cuenta que el derecho verdaderamente está en todo lado. Y eso hace parte del proceso de aprendizaje, que es tomar conciencia sobre lo que ustedes aprenden, sobre lo que ustedes empiezan a conocer. Entonces, el derecho está en todo lado porque yo sé que si, por ejemplo, mi papá me pega, yo lo puedo denunciar. Y entonces, en esas relaciones y en ese constante ir y venir del ser humano, el derecho entra para regular, pero no solamente para regular, porque justamente aquí dice que es preferentemente normativo, sí, en el sentido de que el derecho puede funcionar para regular la conducta humana, pero también dice que hay normas, o bueno, más bien preceptos, que simplemente describen cosas, definen cosas, establecen cosas. Y cuya nota de identificación más específica consiste en la coercibilidad, esto es, en la legítima posibilidad de auxiliarse de la fuerza socialmente organizada para conseguir el cumplimiento de sus normas y sobre todo para conseguir una eficaz aplicación de las sanciones o consecuencias. Ustedes van a ver en Historia del Derecho, porque si no estoy mal, esta profesora se enseña, que el Estado Social de Derecho que conocemos hoy y el nacimiento del Estado de Derecho, como lo hemos conocido en general, el nacimiento del Estado, este Estado de Derecho, si no me equivoco, se consolida a partir del momento en el que se hace lo llamado el monopolio de la fuerza. Entonces, ¿qué dice el Estado? O bueno, pues ese ideal, esa conceptualización del Leviatán. Yo voy a tomar sus armas, yo voy a tomar algunas de sus libertades con el objetivo de que podamos vivir en sociedad, de que podamos comportarnos como seres civilizados, entre comillas. Y entonces, ustedes no están en la facultad de pegarle a alguien, ustedes no están en la facultad de violar a alguien, ustedes no están en la facultad de acosar a alguien. Ustedes tienen una serie de facultades que yo les permito tener y que yo me encargo de regular justamente para que podamos seguir viviendo juntos y para que como sociedad y para que como humanos podamos crecer. Entonces, esa coercibilidad es lo que verdaderamente empieza a caracterizar el Estado y por eso es tan importante. Porque el simple hecho de que el Estado sea el único que esté en la capacidad de tener unas fuerzas armadas significa que es el único con la disponibilidad de la fuerza. Entonces, ¿qué está haciendo Agustín? Él empieza a tomar esos elementos de
su definición y se dedica a estudiar. Y lo interesante de este texto es que quizás es el texto más transversal que yo he visto en mis 3 semestres de las tutorías. Porque a partir de esta explicación, a partir de esta narración de los diferentes elementos de su descripción, da cuenta de todos los problemas a los que ustedes se van a enfrentar durante toda la clase, durante toda la asignatura. Entonces, esta idea de fenómeno, bueno, antes de seguir, ¿alguien tiene alguna duda en específico que quiera resolver? Una pregunta como muy concisa que me diga, esto no me deja dormir en las noches. Tú dijiste que en absolutamente cualquier lugar hay derecho, ¿no? O sea, inclusive en un lugar donde no hayan hombres ni mujeres, o sea, donde no hayan humanos, va a haber derecho. No, porque es que justamente la cuestión con el derecho y la cuestión con el ser humano es que nos enfrentamos a una realidad social constantemente. Bueno, no quiero poner filosófico, pero nosotros existimos a partir de los demás. Y si no reconocemos a una persona, o sea, es como el cuento este del árbol que se cae en el bosque. Si un árbol se cae en un bosque y no hay nadie para verlo, escucharlo, ¿verdaderamente se cayó? Pues sí, pero pues no sabemos, entonces no nos interesa. Entonces, en ese sentido, el derecho no puede existir sin que hayan relaciones para regular. Porque cuando ya hablamos de regulaciones intrínsecas y regulaciones propias, digamos, yo soy cristiano y yo tengo un código moral que está adecuado a la moral cristiana. Entonces, puede que yo me encuentre solo en el mundo por un instante y de igual manera me comporte de una determinada forma por mi moral cristiana, pero eso no es derecho, eso es moral. Y aquí es importante que ustedes entiendan esta idea de fenómeno y esta idea de normatividad. Y gracias por la pregunta porque es una muy buena pregunta. Hablamos de que es un fenómeno en el sentido de que es algo que es. Y eso parece chino, pero es muy claro. Es algo que está, es algo que podemos ver, que podemos percibir, que podemos sentir. Así no veamos el Código Civil caminando por la calle, no significa que el derecho no sea un fenómeno, porque el derecho sí es un fenómeno, el derecho existe y vemos cómo el derecho nos cubre constantemente. Entonces, esa idea de normatividad es súper importante. ¿Y por qué esa definición de derecho no se puede quedar en un conjunto de normas que regulan? Porque es que hay muchos conjuntos de normas que regulan, pero que no son derecho. Por ejemplo, la moral. Y entonces resulta que, bueno, yo no sé cómo vaya a hacer Liliana todo esto, pero bueno, generalmente en un punto del semestre ustedes los ponen a estudiar lo que se llama teoría de la norma. La teoría de la norma es básicamente un estudio en profundidad sobre los elementos, características y estilos que puede funcionar una norma. Y resulta, eso es súper importante y quiero que se vayan con esto. Cuando hablamos de norma, hablamos de algo muy especial. Y resulta que es que, como ustedes se podrán imaginar y como estamos haciendo ahora mismo, pues nosotros utilizamos el lenguaje. Y aquí estoy yo hablando y hablando. Y básicamente, cuando hablamos de normas, hablamos de lo que se llaman prescripciones. Y en derecho, y eso es muy importante, y yo quiero que se vayan con esta lección hoy, aparte de, pues, bueno, yo quiero que se vayan con todo hoy, básicamente. Por mí les doy toda la materia para que la pasen. Resulta que nosotros utilizamos el lenguaje para hablar, utilizamos el lenguaje para estudiar el derecho, utilizamos el lenguaje todo el tiempo, pero resulta que es que el lenguaje, pues, es un muchacho complicado. El lenguaje es una persona, es una personificación, es una metáfora bien jodida, porque el lenguaje lo es todo, el lenguaje lo es nada, el lenguaje no explica del todo, pero el lenguaje puede explicar muchas cosas. Entonces resulta que el lenguaje tiene muchas funciones. Entonces cuando hablamos del lenguaje, pues ustedes pueden... A ver, yo dije que les iba a traer memes, pero se me olvidó. Yo aquí tengo un libro, se llama Sin Remedio de Antonio Caballero. Esto es literatura y es muy bueno el libro, se lo recomiendo. Pero resulta que la manera en que escribe Antonio Caballero es muy especial y les voy a leer. No, imbécil, ¿no ves que Federico está preso y lo están torturando? Va a buscar a tus tíos. Por ejemplo, ahí, si ustedes les ponen esto en un parcial de derecho,
pues ustedes van a quedar como confundidos, porque es que esto no es una norma. ¿Pero por qué no es una norma? Porque resulta que cuando yo cojo mi código, no, voy a coger el código general del proceso. Cuando yo leo, eso es súper importante, acuérdense de esto. Clases de providencias. Las providencias del juez pueden ser autos o sentencias. Eso es muy importante, acuérdense de eso. Resulta que cuando yo leo esto, a mí, como yo estoy leyendo un código, yo no estoy leyendo un libro, no son lo mismo. Y no son lo mismo porque es que lo que me dice este código es casi que sagrado. Mientras que lo que me dice este libro, pues es muy bonito y todo, pero pues bueno, no me importa. Y en ese sentido el lenguaje tiene muchas funciones, y el lenguaje tiene una función descriptiva y tiene una función que nosotros llamamos prescriptiva. Y es en este dominio del lenguaje prescriptivo que nosotros los abogados solemos movernos. Porque al usar el lenguaje de una manera prescriptiva, nos encargamos de formular las famosas prescripciones, que las prescripciones, si bien no son directamente normas, sí componen un grupo. Y entonces resulta que cuando yo hablo de prescripciones, yo me estoy refiriendo a que uso el lenguaje en un sentido prescriptivo, pero ¿qué significa que sea prescriptivo? Significa que busca dirigir. Y por eso es que en la definición aparece que es que el derecho... ¿Ahí están viendo el texto? ¿Sí? Resulta que el derecho es normativo en ese sentido, porque es que el derecho hace uso del lenguaje, y él mismo lo dice. El derecho no es lenguaje, pero el derecho sí hace uso del lenguaje porque se encarga de cogerlo, de utilizarlo para cumplir tanto sus fines como sus funciones. Entonces, cuando hablamos de que es un fenómeno, hablamos de que este uso del lenguaje implica unas determinadas cosas en nuestra sociedad. Entonces, es necesario que nosotros reconozcamos el derecho como un fenómeno, porque de no reconocerlo como un fenómeno significaría que el derecho no está, y que el derecho no existe, y como decía Felipe, pues justamente si el derecho no existe, pues nosotros los abogados nos quedamos sin comer, y eso no nos puede pasar. Entonces, simplemente, esta idea de fenómeno es necesaria para diferentes cosas. Primero que todo, para la ciencia jurídica. Segundo, para poder reconocer que el derecho es funcional y que el derecho es dinámico. El derecho, bueno, es una gran pregunta. O sea, ¿el derecho es real? O sea, ¿el derecho existe? Eso es una pregunta muy buena y sí, bueno, pues está en primer semestre, pero bueno, si quiere empezando su tesis, eso es un muy buen tema de tesis que trabaja Liliana, de hecho. Esta idea de fenómeno, pues justamente nos reenvía a la necesidad de estudiar el derecho, pero también nos reenvía a los problemas que supone estudiar algo. Pero entonces resulta que no es cualquier tipo de fenómeno, es un fenómeno cultural. Es un fenómeno cultural y bien lo indica el autor. No es como en el sentido estricto de la palabra cultura, sino en un sentido muy amplio. ¿Y cuál es la importancia de la amplitud en esto? Que el derecho es bien complicado y determinar el derecho en una definición de cultura muy estricta impide su buen desarrollo. Entonces, es un fenómeno cultural en el simple sentido de que el derecho es creado por el hombre, es manipulado por el hombre y es utilizado por el hombre. Aquí él se extiende y dice como no, por ejemplo, el derecho no solamente, o sea, el derecho es especial no solamente porque lo crea el hombre, sino porque prácticamente el derecho es como una entidad que la crea el hombre. ¿Alguien se ha visto Ex Machina? Bueno, esa película es muy buena. En Ex Machina crean una inteligencia artificial y la inteligencia artificial pues cobra vida y pues se vuelve como en contra de su creador. El derecho es algo similar, porque es que el derecho se crea, lo fundamos y muchas veces son las mismas personas que lo fundan y que lo reforman los que se encuentran juzgados por el mismo. Pero es que eso es lo importante, que es que necesitamos del derecho para poder coexistir socialmente y por eso, por ejemplo, hoy por hoy pues la Corte Suprema de Justicia está juzgando al expresidente Álvaro Uribe, porque por más de que él haya cumplido su función como legislador,
y por más de que él haya cumplido en tanto que senador, en tanto que presidente y en tanto que creador de derecho, porque en todas estas funciones y en todas las ramas del poder constantemente se está creando derecho. Y entonces, por eso es que el texto habla de que el derecho es dinámico, porque el derecho está en constante transformación y está en constante cambio. Entonces, el derecho prácticamente es esa entidad con vida propia que se encarga de limitar a todo lo que necesite ser limitado. ¿Hasta ahí me siguen? Listo. Entonces, resulta que una característica de algo que sea cultural es que tiene que tener unos ciertos fines y para alcanzar esos fines tiene que tener unas ciertas funciones. Y aquí les voy a pedir que me den un break porque tengo que ir al baño. Ya vuelvo. ¿Estás cómoda, Natalia? Súper sincero. Qué Es que sueño. me duele la espalda con todo, entonces me tengo que acostar. Ve, yo siempre te voy a acostar en las clases, literal. Que va. Sí. ¿En serio? ¿A alguno le tocó humanidades mañana a las 7? No. A mí, A mí, creo. Sí, a mí. ¿Estás con Natalia? Natalia Ramírez. No sé, Sergio, usted toca biología. ¿Qué? cierto, sí. Ve, y Natalia, ¿ya hiciste lo de la isla? Yes. ¿Necesitas algo? Todo. Ella hizo el comentario para que ahí, pues para que me tengas en cuenta. El comentario. Apenas empecé a leer el texto de. Ve, ¿a ustedes no les pasa ¿verdad? que confunden Pero- esas dos materias? Son capítulo. iguales. ¿Cuál es? Las dos Pues que de Beatriz. Ah, obvio. No hemos visto Que nada ponen ahí. las mismas tareas. Ve, ¿alguno leyó ya el texto de la historia de las ideas o no? No. No, yo no he leído ni el que me toca para mañana. Yo me Yo empecé, me acabo de empezar el de historia del derecho. Qué bueno, Natalia, te felicito. Yo lo mando tranquila. Uy, Gabriela me hizo una salvada linda. Pepe, yo no sé por qué los demás se demoraron tanto en enviar. Yo, o sea, No, alguien más Dejen me lo hablar a mandó al Sergio, correo. que Sergio dice que Sergio va a no, mandar algo. sí, Sergio No, no. ya nada. No, ¿Qué, Sergio, Sergio? colabore. Hágale, ya dijo. No sé ni qué va a Sergio. mandar, pero mándelo. Si quieren les puedo mandar el ensayo, el comentario de Pericles y el otro que igual yo no lo puedo presentar, ¿no? Entonces, ¿El comentario de Listo. qué? Mándelo. Gracias. Mándelo. Eres Uy, muy... porfa, Sergio, Todo Sergio. sirve. Bueno, Sergio es crack, ya la profesora ya lo ama. Ves, es que se van a hablar de bien. Sí. Te las sabes todas. Pues, no. La de No, Guate- lo peor es que no, es que yo No han dado ni anterior, cuenta. como, ¿de qué? ok. ¿Qué hay que hacer? Ve, ya llegó. Habla. No quería interrumpirlos. Bueno, entonces resulta que dentro de esas funciones y dentro de esos fines vamos a reconocer muchas cosas en el derecho. Y es que justamente él plantea 4 fines, que es la paz, el orden, la seguridad y la justicia. Y estos conceptos son súper importantes porque plantean desde una perspectiva bastante general qué es lo más importante que hace el derecho. La paz y el orden, en el sentido de que el derecho funciona como un organismo para que busca regular la conducta de las personas, porque es que el problema con las personas es que sus conductas pueden llevar pues a la guerra, y pues no solamente a la guerra en el sentido de tanques y avionetas, sino también en el sentido de que el orden se ha ido transformando en un concepto mucho más transversal de lo que se piensa. Y por eso hablamos, por ejemplo, de orden público, por eso también hablamos de el derecho a la tranquilidad, porque es que por más de que no corramos, bueno, pues no es que no corramos el peligro, pero por más de que el peligro de que estalle una guerra mundial sea menos inminente, pues no significa que el derecho se deba reducir a evitar esa clase de cosas, sino que en general se encarga de mantener una tranquilidad social. Y aquí viene una palabra muy especial para mí, porque mi profesora de intro la repetía mucho y era como, si ustedes se van de introducción con una palabra que sea esta, y es cohesión social. La cohesión social significa básicamente que el derecho es capaz de tratar a la sociedad, de tocarla,
de arreglarla, de modificarla, de transformarla, de guiarla. El derecho que no tiene cohesión social es un derecho que no es efectivo, es un derecho que no es eficaz. Entonces, esa función del derecho de mantener la paz y de mantener el orden es quizás una de las más primordiales y quizás es la principal por la cual se crea el derecho. La seguridad jurídica es un concepto súper interesante, porque es que resulta que no habla solamente de... ¿Ustedes qué entienden por seguridad jurídica? Pues como que tengamos la confianza de que las normas se nos van a aplicar como por igual a todos y Sí. pues que, o sea, que ya sabemos qué podemos hacer y qué no podemos hacer y pues que si hacemos algo que no se puede hacer, sabemos más o menos qué nos puede pasar. Muy bien, completamente de acuerdo. Sin embargo, como siempre, bueno, no como siempre, pero como una de las cosas más características del derecho es que uno, uno nunca alcanza a tener en cuenta todos los conceptos. Y es que resulta que el derecho, eh, específicamente el derecho penal, se encarga de crear una serie de expectativas de comportamiento. Y entonces, cuando nosotros entramos en una sociedad y reconocemos la existencia de un sistema jurídico, pues entonces decimos como, pues yo sé que yo debería, bueno, que la situación actual no lo demuestra, yo debería poder salir a la calle y estar seguro. O en tanto las mujeres, yo debería poder salir a la calle y no me deberían ni secuestrar, ni violar, ni acosar. Entonces, resulta que es muy importante esta función de seguridad jurídica porque es que tenemos la paz y el orden y el derecho se encarga de asegurarla, por así decirlo, pero también el derecho se encarga de darnos unas pautas mediante las cuales nosotros creamos expectativas del comportamiento de los demás en sociedad. Entonces yo espero que ustedes me traten con respeto, yo espero que ustedes me traten respetando mi buen nombre, respetando mi dignidad humana, etc. Entonces, como bien decía Felipe, eh, hay, el derecho se encarga de establecer una serie de sanciones y se encarga de establecer, pues en general sanciones, sí, es una palabra, una serie de sanciones que se podrían aplicar a determinados comportamientos si es necesario aplicarlo. Y es porque justamente, porque cuando decimos que el derecho es un conjunto de normas, pues es tener el derecho por menos. Porque justamente resulta que ahí es donde entran los valores y los principios. Resulta que... un momento que me perdí. El derecho se encarga no solamente de establecer pautas de comportamiento, sino de pautas de comportamiento como muy tipificadas y muy positivas en ese sentido, sino que también se encarga de decir como en general hay unos principios y unos valores que rigen el funcionamiento del sistema jurídico al igual que el actuar de las personas. Y por eso es que la Constitución en su artículo 209 establece que hay una serie de deberes para el colombiano, entre ellos actuar según el principio de, ¿cómo se llama? De, básicamente es de actuar bien en sociedad. En fin, el caso es que esos principios y esos valores que nos plantea el ordenamiento jurídico son fundamentales, porque es que no solamente nos dice que es que recibimos seguridad por parte del resto de personas, sino que también sabemos que el derecho no se va a sobrepasar. Y sabemos que el derecho también está limitado por sí mismo, porque es que ahí es donde encontramos también en la Constitución, por ejemplo, esa presunción de inocencia. También encontramos una serie de postulados constitucionales que no pueden ser violados y que no pueden ser violados ni por la ley, ni por los legisladores, ni por los jueces, ni por parte de las personas que sean parte de la administración. Entonces, el autor plantea como tres líneas dentro de las cuales se entiende la seguridad jurídica. Están las expectativas, están las sanciones aplicables a comportamientos y está la regulación de las decisiones tanto judiciales como administrativas. A mí a veces se me olvida que es importante hacer hincapié, pues como definir las cosas que parecen obvias, pero por ejemplo yo espero que ustedes, bueno, espero no, ustedes ya ahora van a saber que la administración es la rama ejecutiva.
Entonces, dentro de la rama ejecutiva encontramos al presidente, encontramos a los ministros, encontramos a los consejos, a la asamblea, al gobernador, al alcalde, un montón de personas, y de hecho es la rama del poder, pues quizás la más grande de todas. Pero en ese sentido, cuando hablamos de que regula decisiones judiciales administrativas, es porque hay unos determinados entes administrativos llamados superintendencias que están en la capacidad de tomar decisiones sobre problemas jurídicos. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes les violan sus derechos a los consumidores, ustedes ya hoy por hoy, en su primer semestre de Derecho, pueden entrar a la página de la Superintendencia de Industria y Comercio y colocar una denuncia o una demanda ante cualquier entidad de comercio. Entonces, por ejemplo, si Falabella les manda unos AirPods chiviados, pueden demandarla por ahí. Eso es importante saber. Dentro de estos fines que nos plantea Agustín está la justicia. Y resulta que la justicia es un problema supremamente grande que ha dado para un montón de debates. ¿Por qué? Porque resulta que el concepto de justicia es un concepto muy asociado a la moral. Y hay un problema, bueno, esto pues no quiero darles mis opiniones, pero eso es algo que dice un autor. Yo tengo mala memoria con los nombres, entonces nunca me acuerdo quién dice qué. Pero hay un autor que establece que el problema con la justicia es que pretende ser absoluta y se pretende dar un ideal absoluto de justicia y algo que eso es la justicia, cuando en realidad la justicia no solamente depende del contexto, sino que también depende de la persona. Y aquí entramos a un problema muy grande y es que no sabemos si el derecho tiene que cumplir la justicia. Y por eso, bueno, yo me acuerdo que cuando yo entré a la universidad, a mí me hicieron la entrevista un profesor que se llama Manuel. El profesor ya no está porque el profesor, les voy a contar este chisme de la facultad porque, ay, no, mentira, eso está grabando, perdón. Después se los cuento. Básicamente, sí me perdí el hilo. Ya. El profesor me preguntó, básicamente, bueno, ¿y tú por qué quieres? O sea, quiero hacer hincapié y eso sí no me importa que lo graben porque fatal, igual mañana no está. Pero el man me hizo esperar como una hora fuera de su oficina y literal salió como 3 veces y era como, ¿tú quién eres? Y yo, vengo a mi entrevista. El man como, ya vuelvo. Se volvió a meter y me dejó esperando otra media hora hasta que salió la secretaria a decir como, mira, te han hecho la entrevista. En fin. En todo caso, el profesor me preguntó, ¿y por qué quieres estudiar Derecho? Y esa es una pregunta que le van a hacer en toda la carrera y que es la pregunta más cliché que existe del mundo y la pregunta que me parece honestamente más innecesaria. Porque, o sea, ya llega un punto en el que uno se cansa de responder la pregunta. Y segundo, pues uno dice como, o sea, los profesores siempre me envían como tan bonito. Porque generalmente la respuesta que uno da es como, porque quiero ayudar a las personas, porque quiero apoyar la justicia, porque... Sí. Y pues la realidad es que el derecho, esto es duro, ¿eh? Pero el derecho no es justicia. Y esto se nota, por ejemplo, y en esto hago mucho hincapié y se lo digo a todos mis compañeros masculinos, a las mujeres no las tienen en cuenta en temas de acoso, en temas de violaciones, y eso es muy preocupante. Porque es que a la mujer esa es la última que le preguntan, esa es la última que se preocupan, esa es la última que le creen. Y eso no es justo, porque es que hay una serie de problemas estructurales que impiden que, por ejemplo, una mujer pueda salir adelante y denunciar a su acosador por acoso. Entonces, pues yo sí les digo a las mujeres que están acá, por favor, conozcan sus derechos, conozcan sus prerrogativas, únanse, aprendan de feminismo, y pues no es para decir que todas son feministas, ni mucho menos, si no quieren no importa, pero sí les digo, a ustedes les toca muy duro. Entonces, en ese sentido, la justicia, pues muchas veces no funciona. Y es chistoso porque es que el artículo sobre el órgano judicial dice, los órganos jurisdiccionales tienen como función implementar la justicia, tienen como función impartir justicia. Y es chistoso porque es que realmente, pues, primero que todo, que es la justicia, partiendo por ahí. Y segundo, pues, vemos estos casos de mujeres acosadas que no les creen, vemos los casos de indígenas, de personas desplazadas que no les creen, vemos el caso de la JEP, vemos el caso de Uribe, vemos... Sí, Natalia. Ok. Vemos un montón de casos donde no se ha hecho justicia. ¿Y por qué? Porque es que resulta que es que, como bien dice este autor, el derecho coopera con la justicia.
o bueno, intenta cooperar. Pero no es o sea, no es el único responsable que se alcance la justicia. Porque es que tomemos de ejemplo la tipificación del feminicidio. Ya llegarán a penal general especial y ya van a tener el debate sobre si el feminicidio, pues, o sea, si sobre la existencia del feminicidio implica una mayor discriminación, una menor discriminación. Eso es un debate a ser denso. Edúquense, por favor. Y entonces, cuando entramos a este tema, pues es como, es que se haga justicia en sociedad no depende únicamente del derecho, porque puede existir todas las leyes que quieran. El derecho puede prescribir toda la discriminación positiva que ustedes quieran, que igual la justicia no la estamos viendo. Porque es que la justicia no depende únicamente de lo que dice la Constitución Política o de lo que dice el Código Civil o lo que dice el Código Penal. La justicia depende de cómo actúan ustedes, de cómo actúo yo, de cómo actúa todo el mundo. Entonces, por eso es que la justicia no es única y plena responsabilidad del ordenamiento jurídico. Y entonces aquí sí quiero que ustedes tengan muy en cuenta estos temas porque la manera en que yo entiendo la justicia en el derecho es que o la manera que yo entiendo, no, la manera en que lo que yo he leído entiende la justicia en el derecho es que básicamente se constituye un ideal de justicia y ese ideal de justicia es el que se adapta, el que se adopta en la Constitución y es el que se crea. Entonces, por ejemplo, en nuestro sistema jurídico, algo que está muy asociado con la idea de justicia es la verdad. Y en ese sentido, pues por eso es que existe, y por eso es que es una prerrogativa constitucional el debido proceso. ¿Qué está pasando? Porque es que, lastimosamente, bueno, para bien o para mal, en los casos de acoso también hay que escuchar al presunto acosador. Pero al mismo tiempo, bueno, no voy a entrar mucho en el tema. Pero básicamente es entender que la Constitución, o bueno, la manera en que yo he decidido entenderlo, pues bueno, lo que yo he visto lo entiende, es que se ha creado un ideal de justicia en la Constitución y esa es la justicia que se imparte. Entonces, por eso decir que es que la función de implementar la justicia puede parecer que a ustedes el hecho de que, por ejemplo, Uribe pueda escaparse, pues escaparse entre comillas, de la justicia al renunciar a su curul, eso les puede parecer pues injusto, pero pues si el derecho lo prescribe y si el derecho ha concebido eso como su propio ideal de justicia, pues no hay nada que hacer al respecto, básicamente. Entonces lo que hace el autor es algo que ustedes van a tener que hacer cuando Liliana les pregunte y es citar a varios autores sobre su concepto sobre la justicia. Y ya con eso terminamos. Falta bastante el texto, pero pues no los quiero quemar y yo tampoco me quiero quemar. Veo una pregunta que no tiene nada que ver con el texto, pero ahorita que lo mencionaste me acordé como de una noticia que vi sobre el caso de Uribe. ¿Ves? Ese man ya no lo pasaron a la fiscalía? O sea, la Procuraduría emitió un concepto y la Procuraduría está en la condición de emitir conceptos, pero esos conceptos no son vinculantes. La que decide últimamente es quién lo juzga es la Corte Suprema de Justicia. O sea que es como en la sentencia, pues nos leímos una sentencia como que dan unos conceptos, pues la Procuraduría, las universidades y todo eso, pero al final el que toma la decisión es la misma Corte, pues. Exacto. Esa parte que uno se salta, sí, eso es lo que hizo la Procuraduría. Y eso es Pero, creo que, perdón interrumpirte, pues para preguntarte algo, ahí se puede decir, se puede entender que lo que hizo Uribe fue una jugada para que eso pasara, como que dejara de ser parte de la corte, ¿no? Porque según entiendo, un presidente tiene como, un expresidente, perdón, tiene como una amnistía al dejar de ser presidente, pero Uribe la perdió, pues como ya todos sabemos, por querer ser congresista. Entonces, pienso yo que al dejar de ser congresista, como él hizo al abandonar el curul, él se acoge a otros beneficios, pues, que le pueden ayudar en su caso, ¿o cómo es eso? Sí, o sea, básicamente lo que pasa es que existe algo que se llama juez natural y es un concepto de derecho procesal que ya tendrán mucho tiempo para estudiar y es que básicamente, de acuerdo a unos determinados factores de competencia, un determinado juez es el adecuado para juzgar. ¿Quién escoge esto? El legislador. Entonces el legislador dice, por ejemplo, ustedes no van a ver a María Fernanda Cabal siendo juzgada por el juez municipal de Cali, jamás.
porque justamente ella tiene una calidad como senadora, y eso se llama esos son los foros constitucionales, y ella en su calidad de senadora, si comete cualquier tipo de delito en su condición como senadora y aprovechándose de su condición como senadora, el encargado de estudiar eso, en realidad ni siquiera es la Corte Suprema de Justicia, sino el mismo Senado. Entonces, bueno, en realidad Senado no. Entonces, básicamente, en esos casos, lo que va a pasar es que la Corte tiene que determinar si Uribe cometió pues, los cargos por los cuales está siendo procesado dentro, primero que todo, de su calidad como senador y durante su periodo como senador. Entonces, sí, o sea, lo que hizo Uribe básicamente es para poder escaparse de la justicia, pues del juzgamiento por la Corte Suprema de Justicia, pero lo que les digo, la Corte puede decir como, no, por más de que hayas renunciado a tu curul, eso no significa que no te vayamos a juzgar. Entonces, o sea, eso demuestra un problema muy estructural en nuestro sistema, es que claramente el Procurador General de la Nación, pues es uribista. Y pues en general, tanto el fiscal general como el procurador, como el defensor del pueblo, son escogidos por unos métodos dentro de los cuales el presidente puede proponer. Entonces, como el presidente propone algunos candidatos, y generalmente eso no se quedan porque pues el Congreso, que es generalmente el que también escoge, pues también es uribista. Entonces, pues eso muestra un problema muy serio porque la Procuraduría, por más de que emita ese concepto, pues lo pronuncia como si fuera última palabra. Y eso es puro populismo. En fin, este país está muy mal. O sea, lo último es como alguna táctica para luego promover la constituyente, pues para reformar la justicia, la que está promoviendo esta Déjalo ir a vieja, comer, hombre. Paloma. Digamos Ya, a esto, veces voy a comer, ya. Qué pecado. Termino con esto. Él nombra a Rawls Boyhart. Rawls, porque él lo que quiere darles a entender es que ustedes como abogados tienen que ser muy exactos con las palabras que usan. Y por eso ustedes me ven que yo soy como pensando lo que les digo porque hay que usar los términos apropiados. Entonces, bueno, el concepto de justicia y las concepciones sobre la misma son distintas. Entonces, por ejemplo, lo que él dice es que justicia sería el balance entre los reclamos que hace la sociedad y las entregas de derechos y obligaciones que efectúan los principios. Entonces, vamos a dibujar, que si no, no entendemos. A ver. Básicamente, existe el concepto de justicia. Y ese concepto de justicia sería básicamente una balanza. Una balanza. Una balanza es como así. Y aquí. Aquí. Aquí la balanza está en equilibrio, ¿sí o no? Dejen de reírse. Eso no es fácil. Entonces resulta que dentro de la balanza, que está en este caso en equilibrio, esta balanza que está en equilibrio, va a tener por un lado lo que se llaman unos reclamos. Esta porquería no se ve. Y por el otro lado va a tener como unos derechos y obligaciones. Entonces esta balanza va a estar en equilibrio cuando los reclamos que se hacen correspondan a los derechos y las obligaciones que son entregadas. Entonces la pregunta es, ¿quién está detrás de esos reclamos? Pues muy sencillo, pues la sociedad. Toda la sociedad va a hacer una serie de reclamos. Entonces va a decir, yo quiero tener derecho a esto, yo quiero tener derecho a esto, yo quiero tener derecho a esto. Y pues consecuentemente van a haber una serie de obligaciones que se van a implementar para pues, asegurar esos derechos. Pero entonces la pregunta es, ¿quién determina esos derechos y esas obligaciones? ¿Dónde está esto? Pues resulta que hay algo que se llaman principios. Y detrás de esos principios, esos principios son básicamente los que van a decir a quién le tocan esos principios y a quién les toca, o sea, a quién le tocan esos derechos y a quién le tocan esas obligaciones. Entonces, lo que dice Rawls es que se va a alcanzar la justicia
Se va a alcanzar la justicia cuando esta balanza esté en equilibrio. Si la balanza no está en equilibrio, sucede lo siguiente. Eso es muy difícil. Sucede lo siguiente. Pues nada, no hay justicia. Pero entonces, ¿qué pasa? Que es que esto lo vamos a reconocer como básicamente lo que vemos en la realidad. Pero ese es el concepto de justicia, ¿no? Según Rawls. Pero Rawls también nos dice, pues, hay como gente que se dedica a pensar sobre la justicia, y él lo llama concepciones. La palabra concepción es súper bonita, porque significa la manera en que alguien entiende algo, la manera en que una persona concibe algo en cuestión. Pero entonces, las concepciones sobre justicia no son la justicia, porque yo puedo pensar que la justicia es que no quiero decir nada que me pongan problemas. Yo puedo pensar que la justicia es que pues, no se escuchan a los acosadores cuando estamos en un caso de acoso. Yo puedo pensar que esa es la justicia, pero entonces eso pues no es más que una concepción, porque es que no es lo que es. O sea, yo puedo decir lo que se me dé la gana, pero pues eso no es la justicia. Pero entonces básicamente las concepciones sobre la justicia se van a encargar de decir cuáles son esos derechos y esas obligaciones, cuáles son los reclamos que se hacen, cuáles son los principios que guían. Entonces las concepciones, es decir, yo creo que los principios que guían los derechos y las obligaciones es el principio de igualdad. Entonces para mí las personas deberían tener cargas iguales. Y esa es una concepción de la justicia, pero no la justicia. Entonces básicamente como Rawls plantea la justicia es una perspectiva, bueno, o sea, él tiene toda una teoría, pero lo que nos plantea en este pequeño contexto el autor es que básicamente pues la justicia no puede ser determinada de manera taxativa. Solamente es ese equilibrio entre los reclamos y los derechos y obligaciones, pero no sabemos verdaderamente cuáles son esos derechos y obligaciones y cuáles son los reclamos. En un segundo lado tenemos la perspectiva de Bobbio, que pues básicamente hace lo mismo. Dice, existe la justicia y existen las teorías sobre la justicia. Básicamente es lo mismo que dice Rawls, pero de manera más clara. Entonces la justicia, a diferencia de Rawls, la entiende como un conjunto de valores, bienes e intereses que son regulados y protegidos por el derecho. Y las teorías son las que se encargan de debatir cuáles son esos valores, cuáles son esos principios, cuáles son esas normas, cómo deberían regularse, cómo deberían entregarse. Y aquí aparece la gran pregunta y un tema gigante, y es ¿por qué determinamos, por así decirlo, una teoría de justicia sobre otra? Porque es que la teoría de justicia de la Constitución del 91 es una teoría muy adecuada a Rawls, que es una teoría distributiva y que piensa que es que hay que tener en cuenta todos los factores que llevan a la pobreza, que llevan a la riqueza. Entonces, la idea es que se distribuyan no solamente el capital, no solamente lo que se tiene, no solamente la plata, sino también los medios para producirla. Entonces, básicamente es por qué y pues cómo racionalmente podemos justificar, valorar más altamente una concepción de justicia que otra. Porque es que entonces yo puedo pensar que es que mi concepción de justicia es, no, pues el que trabaje más tiene derecho a más y punto, suerte. Pero entonces hay otra persona que me puede decir como, pero pues, o sea, es que no es tan sencillo. Por ejemplo, Jeff Bezos. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero la plata que tiene Jeff Bezos no se la puede gastar jamás. O sea, jamás, pero nunca, nunca en la vida. O sea, no le alcanza la vida, ni la de sus hijos, ni la de sus nietos para gastarse toda la plata que tiene. Y entonces, la gran pregunta es, ¿por qué él puede tener tanta plata cuando hay gente viviendo en la absoluta miseria? Y entonces la gente dice como, pero es que él trabaja. Pero es que, o sea, él no es el que está en las fábricas de Amazon arreglando la caja en la que me va a mandar mi juego de PlayStation. Entonces, en realidad hay muchas... bueno, esa es una perspectiva de justicia. Entonces, ese ideal, ¿por qué valoramos más el que trabaja? ¿Por qué valoramos más ese ideal de justicia del que trabaja que ese ideal de que hay que repartir? ¿Sí?
Entonces, lo que dice y lo que nos plantea el autor es que Hart justamente plantea esta distinción entre los soñadores y los ciegos. Entonces, los soñadores dicen, básicamente, si es posible argumentar racionalmente por qué un ideal de justicia es más valioso que el otro. Esto lo podríamos relacionar mucho con el imperativo categórico de Kant. Él dice, es que hay una manera de actuar y uno debe actuar de tal manera que su actuación se pueda convertir en norma universal. Y eso básicamente significa actúa como quieres que te traten, actúa como quieres que todo el mundo actúe. Entonces, básicamente lo que nos plantea Kant es que es posible alcanzar una ética o una moral a través de la razón que nos permita determinar qué cosas están bien y qué cosas están mal. Eso es bueno, no estoy muy seguro, pero lo que yo llamaría moralismo objetivo. O sea, es pensar que se puede alcanzar una moral objetiva, una moral positiva, una moral que existe, que sea la correcta. Entonces, eso piensan los soñadores. Imagínense Kant como los soñadores. Esa gente que piensa que sí es posible alcanzar un ideal mejor de racionalidad, de justicia. Pero entonces, en contraposición a los soñadores, encontramos a los ciegos. Y los ciegos les dicen a los soñadores, pues que están soñando, que es puro cuento, que es que eso es un ensueño, que eso no existe, que eso no es posible, que eso no tiene sentido. Entonces, ¿qué les dicen los soñadores a los ciegos? Los soñadores le dicen, por más de que fuera posible, tú no podrías verlo porque eres ciego. Y los ciegos le dicen a los soñadores, pues es que ustedes están soñando. Entonces es un debate constante en el cual pues ninguno va a tener la razón nunca porque pues no es posible determinar. Entonces, con eso terminamos el tema de justicia y hago un recordex. Revisamos el concepto de fenómeno dentro de la descripción de Agustín Escuela del derecho. Revisamos el concepto de cultural, que entendimos que la cultura y que el hecho de que el derecho fuese un fenómeno cultural significaba que el derecho es creado por los seres humanos con unos determinados fines y con unas determinadas funciones. Y vimos cuáles eran esos fines que planteaba Escuela. Vimos que eran la paz y el orden, vimos que era la seguridad jurídica, vimos que era la justicia, y posterior a eso estudiamos las diferentes perspectivas de justicia que tienen Rawls y Bobbio para finalmente entrar al debate sobre si es posible determinar un ideal de justicia que sea el correcto racionalmente. Quedamos ahí. En la próxima tutoría veremos el resto, trataré de ir más rápido. O bueno, pues no sé si más rápido. Bueno, aquí ya les pregunto a ustedes. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Se quieren ir? ¿Ya quieren comer? ¿Cancelemos todo? Muchas gracias. Gracias. Un momentico. Porfa, me manda...